Parte 3 de mi testimonio. Bueno, y como les decía, eh, gracias a Dios eh, que Él mudó mi corazón en esa profundidad de ese sueño por más de 7 horas. Fue que yo pude perdonar a este hombre todas las maldades que él me había hecho, incluyendo la pérdida de nuestra casa y de otras cosas más. Eh, y también esto influenció para que él me hubiera dejado muchísimos enemigos, gente que no conocía la verdad de la situación que nosotros pasamos en nuestro hogar, en la casa. Gente se involucró, se dejó involucrar de él en problemas que era de nosotros, pero no para ayudarnos, sino para acabarnos de destruir, eh, incluso a mí cuando él falleció. Entonces, eh, después de que yo me desperté de este sueño y que Dios mudó mi corazón, y yo me voy a la palabra de Dios y veo que sí, que Dios muda el corazón de las personas, porque lo hizo vamos a la historia bíblica, lo hizo con Saúl, el primer rey de Israel. Y también, como con Adán, dice que él entró en un profundo sueño a este hombre para sacarle una costilla. En mi caso fue para ponerme un nuevo corazón, porque después de esa profundidad de sueño, yo ya no tenía ese corazón de dolor, de odio, de rencor contra él por todo lo que nos había hecho, por todo lo que él ocasionó y permitió. Y él, por ser sacerdote de la casa, primero por ser mi esposo, el papá de mis hijos, y luego ser sacerdote de la casa, él nunca debió haber hecho eso, nunca debió habernos hecho tanto daño como lo hizo. Y en ese tiempo no tenía conocimiento de muchas cosas. Eh, Primero de los dones que yo tenía, que los de revelación. Yo no sabía en ese tiempo que yo tenía, que Dios nos daba ese poder para, y que habían unos dones y que yo los podía ejercer. Sí había tenido antes unas manifestaciones del Espíritu Santo, pero yo vine a conocer en sí los dones que yo tenía y que se podían ejercer en todo lugar, cuando estudié teología en Rema Seco. Ahí fue donde yo verdaderamente descubrí lo que yo tenía, y que si yo en ese tiempo lo hubiera puesto en práctica, o yo me las hubiera creído, como se dice, que yo tenía ese poder, tal vez yo hubiera podido orar por él diferentemente. O también si yo hubiera tenido ese conocimiento como lo tengo hoy en alcoholismo, en personas que consumen drogas, yo lo había podido tal vez, y si él hubiera permitido, también ayudarlo. Y por eso digo que las iglesias no están preparadas para tener en su congregación y ayudar a estos matrimonios así, con problemas de alcoholismo, de drogas, de hijos rebeldes, de matrimonios en crisis, de muchas cosas más. Porque, mi gente, cuando hay estos problemas, hay que hacer acompañamiento de iglesia, pero también de profesionales de la salud. Es muy importante tener en cuenta esto, tener, sí, vamos a una iglesia, nos congregamos, conocemos de Dios, pero la familia pastoral, los líderes, tienen que estar pendientes de estos casos, eh, de hacer ese acompañamiento, de tener esa consejería para estos casos. Yo no la tuve, repito, yo no tuve apoyo ni siquiera de iglesia, porque antes mucha gente me echaban la culpa a mí, en vez de ¿cómo les digo?, de estar ahí presente, averiguar bien qué era lo que pasaba, de hacer un seguimiento y un acompañamiento de que, bueno, vamos a ayudar a esta familia,
Pero también hablar con esa familia, bueno, ¿cuál es el problema? Ah, que es de drogas, que es de alcohol, listo. Cristo Jesús está ahí con nosotros, pero también necesitamos buscar ayuda profesional. Para eso están los médicos. Y así mi gente, como cuando a uno le duele una muela o que la tiene dañada o que le duele cualquier otro órgano del cuerpo, ¿qué hace la persona? Va y busca ayuda médica, ¿verdad? Va y busca a un doctor, doctor, me duele esta muela, y el doctor manda los medicamentos o el procedimiento para poder sanar la muela o cualquier otro órgano del cuerpo. Así la salud mental también es muy importante y necesaria prestarle atención. Y las iglesias no están preparadas para eso, mucho menos las familias, mucho menos un matrimonio, porque esto viene de la nada, de un momento a otro. Y yo lo viví, yo lo pasé, y repito, yo hubiera tenido ese conocimiento del que tengo hoy, de que he tenido la oportunidad de trabajar con habitantes de calle y escuchar que muchos de ellos están allá porque empezaron con el consumo del alcohol y se descuidaron, y que el cerebro cada día les pedía más y esto los condujo a probar otro tipo de drogas psicoactivas. Y que también yo era conocido en ese tiempo lo que hoy conozco, dicho por médicos psiquiatras, que un adicto pasa por etapas y por fases y que una de ellas es la locura. Claro, hoy en día entiendo que por eso él actuaba de esa manera, por eso él se subía al techo y nos cortaba los servicios, por eso él varias veces intentó matarnos, porque él ya estaba en la última etapa, por eso él vendió nuestra casa y con mentiras de que nos iba a construir algo mejor, se tomó todo lo de los materiales, otra parte la prestamos y hubieron problemas para que la pagaran. La pagaron como quisieron y se la dieron fue a él después de que yo la presté, y esto nos perjudicó porque esa plata, yo siempre tenía el proyecto y siempre he sido una mujer de visión, de vivir bien, a lo grande. Y cuando tuvimos nuestra casa, la idea era venderla, comprar otro terreno, y como él era maestro de obras, pues que construyera una casa de 2 pisos, arriba para vivir nosotros y en el segundo piso para hacer 2 apartamentos y arrendar. Efectivamente vendimos nuestra casa, compramos un terreno y se hizo el proyecto, y él alcanzó a construir la primera planta y había hecho estructura para echar segundo piso. Y al prestar una plata a unos familiares y confiar en ellos, por eso mi gente, no confíen en sus familias, no confíen en nadie, porque bien dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. La prestamos y con ser de eso, a mí el Espíritu de Dios esa vez me decía, no la preste, no la preste, no se la presté a ellos, pero yo confié y creí. En ese tiempo yo era muy inocente y yo creía que la gente era buena. Yo, con todo lo que me pasó, hoy en día mi mentalidad es diferente, mis ojos se abrieron, porque repito, Dios me mostró en todo esto que me pasó quién era familia, quién era amigos y quién era gente de iglesia a través de los frutos. Y al prestar esa plata y firmar ellos un compromiso de palabra, incluso una letra, que a la final eso no valió para nada, de un compromiso de esa plata, que era bastante, pues listo, nosotros la prestamos de buena fe, lo cual eso es un delito. Que uno preste algo así, que se compromete y después la nieguen o que no la quieran pagar, igual que la injuria, que es un delito. Esto no la pagaron, no en el tiempo que nosotros se había estipulado, no la pagaron completa, la pagaron por partes como ellos quisieron, y no me la dieron a mí, se la dieron a él, sabiendo que él era un borracho. Y esto ocasionó que él se tomara esa plata que la necesitábamos para echar toda la plancha de esa casa para seguir construyendo. Pues a estas familias haber pagado la plata como quisieron y en el tiempo que ellos quisieron, que duraron como 7 u 8 meses y el compromiso era que 15 días, pues a nosotros nos perjudicaron, y por eso a mí me dejaron sin casa. Él nos dejó sin casa y ¿qué? Porque al no pagar esta plata, esta plancha completa o rápido, y se la pagaban a él, pues él se la tomaba.
y yo cometí un error. Cuando fuimos a comprar todo el material para la estructura de los 2 pisos, el material quedó a nombre de él. Y allá en la ferretería le daban el material a él y él sacaba y lo vendía y se tomaba la plata. Cuando yo empecé, que pasó 8 meses, casi un año iba a cumplir, y que nada en nuestra casa, y el proyecto era, según él que era maestro, era que la casa iba a estar lista en 2 meses y medio, por mucho 3. Al ver yo que pasaron 7, 8 meses y nada de la casa, y yo empecé a escuchar rumores de que él se había tomado la plata de la casa, que él había vendido nuestros materiales, y que esa gente a la que yo le había prestado la plata, esas familias, se la habían pagado a él por partes y que él se la había tomado, fue duro para mí, otro golpe. Y él no nos quería decir la verdad, hasta que lo cogimos cortico con mis hijas. Un día lo cogimos y yo le dije qué pasó con la casa, y mis hijas también. Cuando nos va diciendo, ni corto ni perezoso, riéndose, que casa no iba a haber porque él se había tomado toda la plata. Imagínense ustedes el dolor, otro dolor más para mí y para mis hijos. Y entonces yo lo único que le dije fue: usted por ese vicio nos dejó sin casa, dejó a sus hijos sin casa. Él le dio risa y la respuesta que me dio dijo que ¿cuál casa? Que él era el que trabajaba y que todo era de él, así que él se había tomado lo que era de él. Mis hijas y yo nos pusimos a llorar de la decepción y de la tristeza de que sabíamos nosotros que nos habíamos quedado sin casa. No queda sino el esqueleto de la casa. Y cuando yo entablé los papeles del divorcio, la misma abogada, la misma doctora ya dijo: tienen que vender eso, véndalo antes de que él también lo venda a escondida y se tome la plata y dividan eso que queda. A lo cual eso hicimos. Entonces, todo eso que él ocasionó, yo lo hubiera sabido, yo hubiera tenido la experiencia de mis dones, de que yo pudiera reprender al diablo, echarlo fuera, porque eso era lo que él tenía. Espíritus inmundos 7, porque él se había apartado de Dios de una forma tenaz. Y la palabra de Dios lo dice, repito, que cuando una persona se aparta de Dios, de la iglesia, que ya no quiere nada, le da cabida al diablo, 7 espíritus vienen y se le apoderan a esa persona y se vuelve mala, y el postrer estado de esa persona es terrible. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Donde yo hubiera tenido ese conocimiento en ese entonces de esto y del alcoholismo y de las drogas, créame que mi situación tal vez hubiera sido muy diferente a la de hoy.